Cuando escuchas la palabra dinosaurio, ¿qué imagen aparece en tu cabeza? Un tiranosaurio rugiendo sobre una colina rocosa. Un brachiosaurus estirando el cuello para alcanzar las copas de los árboles más altos. Un velociraptor cazando en manada silenciosa a lo largo de la llanura. Todos tenemos esta imagen grabada. Animales gigantes, feroces, dominantes, dueños absolutos del planeta. Pero casi nadie entiende una verdad básica. Los dinosaurios no nacieron siendo esto. Esta imagen que tenemos todos es el resultado final de 165 millones de años de evolución. Es el producto terminado, la versión más sofisticada de un experimento que empezó de manera muchísimo más discreta, mucho menos impresionante que lo que conocemos hoy. El primer dinosaurio que caminó por la Tierra no impresionaba a nadie. No rugía, no dominaba ningún territorio, no amenazaba a ninguna otra criatura del tamaño mediano o grande de su época. Hace 243 millones de años, en lo que hoy es Tanzania, vivió un animal que los paleontólogos llaman Nyasasaurus parringtoni. Todavía debaten si fue un verdadero dinosaurio o simplemente el pariente cercano más antiguo que conocemos. Lo que no se debate es que el ancestro común de todos los dinosaurios era un animal pequeño, discreto, que vivía alejado de las zonas donde dominaban los grandes reptiles de la época. Ya tenía tres características que marcarían todo el camino que vendría después. Primero, una postura erguida, con las patas colocadas directamente debajo del cuerpo, no extendidas hacia los lados como los reptiles de la época. Segundo, huesos huecos que le permitían reducir peso sin perder resistencia. Tercero, un sistema respiratorio más eficiente que el de cualquier otro reptil que vivía en el mismo territorio. Estas tres modificaciones, aparentemente pequeñas, sin un impacto visible en el ecosistema de la época, fueron la semilla de todo lo que vendría después. Esta es la historia que vamos a contar hoy. Cómo ese animal pequeño y discreto del Triásico se convirtió en el grupo de vertebrados más diverso, más extendido y más dominante que ha existido en toda la historia de la vida terrestre. Vamos a ver cómo evolucionaron sus cuerpos paso a paso, cómo cambiaron sus estrategias de caza y de alimentación, cómo desarrollaron plumas, sangre caliente, inteligencia social y finalmente la capacidad de volar. Y todo este proceso de transformación continua tiene una consecuencia que puedes comprobar tú mismo cada mañana. Cuando abres la ventana, cuando escuchas animales cantando en las ramas de los árboles, esos no son solo pájaros, esos son dinosaurios. Porque eso es exactamente lo que son las aves. La línea de dinosaurios que sobrevivió al cataclismo que terminó con la era de los no avianos y sigue evolucionando hoy en día. La dominación de los dinosaurios sobre la Tierra nunca terminó. Solo cambió de forma. Empecemos por el principio de la era que vio nacer a los primeros dinosaurios. Hace 230 millones de años, en el período Triásico, el planeta no estaba dominado por los dinosaurios. Estaba gobernado completamente por otro grupo de reptiles, los crurotarsos. Este grupo incluía todo tipo de formas adaptadas a los rincones del ecosistema de la época. Entre ellos estaban los rauisuchios, enormes depredadores que superaban los 6 metros de longitud, con cuerpos pesados y protegidos que les permitían dominar cualquier territorio en el que se establecieran. También estaban los cetosaurios, herbívoros de tamaño descomunal, tan pesados como los tanques modernos, que llevaban placas óseas cubriendo toda su piel para protegerse de cualquier ataque de los depredadores. No había ningún otro grupo de animales en el Triásico que pudiera competir con ellos por el espacio, por el alimento o por el dominio de los ecosistemas más fértiles del planeta. Toda la tierra de aquella época era suya. Los crurotarsos controlaban cada zona con recursos suficientes para mantener cuerpos de gran tamaño y no dejaban espacio para que ningún otro grupo pudiera crecer y expandirse. En este mundo dominado completamente por los crurotarsos, los dinosaurios no eran más que una nota al margen. No figuraban en ningún puesto dominante del ecosistema. Eran animales pequeños, de constitución ligera, bípedos y mucho más ágiles que los grandes crurotarsos de su época. Se veían obligados a vivir en los márgenes del ecosistema, los rincones que los grandes reptiles no se molestaban en ocupar. Un tipo de estos rincones
Eran las laderas rocosas secas, donde apenas crecía vegetación abundante para alimentar a los grandes herbívoros crurotarsos, y no había suficiente espacio para que sus cuerpos pesados se movieran con facilidad. El otro tipo eran los bosques densos de helechos, donde la vegetación crecía tan junta que los cuerpos grandes no podían avanzar entre los troncos y las ramas sin quedar atascados. Los dinosaurios, por su tamaño pequeño y su agilidad, podían moverse por estos espacios sin dificultad. Se alimentaban de los pequeños animales y vegetales que nadie más quería, y se mantenían fuera del alcance de los grandes depredadores que dominaban las zonas más fértiles. Nadie en el Triásico habría adivinado que esta pequeña banda de animales marginados terminaría por heredar todo el planeta. Para entender cómo llegaron de ser esta pequeña banda marginada a dominar todo el planeta, tenemos que retroceder aún más en el tiempo, hasta el antepasado común que compartían todos los linajes de dinosaurios. Los paleontólogos creen que este antepasado más antiguo es probablemente un animal llamado Nyasasaurus parringtoni. Este ejemplar fue descubierto hace décadas en las formaciones rocosas de Tanzania, en el este de África. Cuando los geólogos dataron las rocas en las que se encontró el fósil, salió a la luz un dato sorprendente. Este animal vivió hace 243 millones de años. Es decir, apareció 13 millones de años antes que los primeros dinosaurios confirmados que habíamos encontrado hasta el momento. Este dato cambió muchas ideas sobre cuándo y dónde aparecieron los primeros dinosaurios en la Tierra, pero incluso con todos los datos que tenemos hoy en día, la comunidad paleontológica todavía no se pone de acuerdo sobre su clasificación exacta. Un grupo de investigadores considera que Nyasasaurus parringtoni es un verdadero dinosaurio, el primer miembro confirmado de todo el grupo que dominó la Tierra durante 165 millones de años. Otro grupo, sin embargo, argumenta que sus características no cumplen todos los requisitos para clasificarlo como dinosaurio, que es simplemente un pariente muy cercano del antepasado común que compartían todos los dinosaurios, un miembro del grupo que está justo afuera de la clasificación. Esta discusión no se ha cerrado todavía, y siguen apareciendo nuevos estudios que aportan datos para un lado y para el otro. Lo que sí podemos afirmar sin dudas es que Nyasasaurus parringtoni es el animal más cercano que conocemos al origen de todos los dinosaurios. Todas las líneas de la evolución de este grupo parten de un animal muy parecido a este, que vivió hace más de 240 millones de años en el sur del supercontinente Pangea. Independientemente de si Nyasasaurus es un dinosaurio o solo un pariente cercano, todo el mundo coincide en que el antepasado común de todos los dinosaurios tenía ya 3 características que lo diferenciaban de cualquier otro reptil que existía en la Tierra en ese momento. Estas 3 características no eran cambios grandiosos ni visibles a simple vista, a primera vista, pero marcaron una diferencia fundamental en cómo se movía, cómo respiraba y cuánto peso podía soportar su cuerpo. La primera característica es la postura erguida. A diferencia de los otros reptiles de la época, que tenían las patas extendidas hacia los lados del cuerpo, caminando con una postura encorvada que rozaba el suelo, este antepasado tenía las patas colocadas directamente debajo del cuerpo. Esta postura le permitía caminar y correr durante más tiempo sin cansarse, y soportar mejor el peso de su cuerpo a medida que fue creciendo a lo largo de las generaciones. La segunda característica clave eran los huesos huecos. Los huesos de los otros reptiles de la época eran completamente macizos, muy pesados, lo que obligaba a invertir mucha energía solo para mover el propio cuerpo. Los huesos huecos de este antepasado reducían el peso total de su cuerpo sin perder resistencia estructural. Le permitían ser más ligero, más ágil y correr más rápido para cazar pequeñas presas o escapar de depredadores más grandes. La tercera característica, y quizás la más invisible pero más importante, era un sistema respiratorio más eficiente que el de cualquier otro reptil que existía en ese momento. Los estudios de las estructuras óseas de los primeros dinosaurios muestran que este sistema les permitía absorber más oxígeno con cada respiración que los crurotarsos. Necesitaban menos tiempo para recuperar el aliento después de una carrera prolongada y podían mantenerse activos durante más horas al día. Estas 3 características
que ya estaban presentes en ese antepasado de hace 243 millones de años, son las que definieron todo el camino evolutivo que vendría después. Estas tres modificaciones aparentemente pequeñas no parecían nada especial en el mundo del Triásico de hace 240 millones de años. En aquel entonces, los crurotarsos eran los amos indiscutibles de todos los ecosistemas del planeta. Ellos eran los que ocupaban todos los nichos principales, los que cazaban a las presas más grandes y dominaban las llanuras y los bosques. Los dinosaurios, con sus cuerpos pequeños y sus tres cambios discretos, vivían solo en los márgenes, donde ningún crurotarso grande quería molestar. Nadie hubiera dicho que estas tres características iban a cambiar el destino de todo el planeta. Pero en la evolución, las ventajas más decisivas no siempre son las más obvias a primera vista. Muchas veces, la semilla de un dominio que durará cientos de millones de años empieza con cambios que parecen insignificantes en un mundo gobernado por otros. En condiciones normales, cuando el alimento abundaba y el clima se mantenía estable, la diferencia entre la eficiencia respiratoria de los dinosaurios y la de los crurotarsos era casi imperceptible. Los crurotarsos se movían más lento, necesitaban menos oxígeno y ocupaban sus nichos sin problemas. Los dinosaurios eran más ágiles y más activos, pero eso no les daba una ventaja suficiente para desplazar a los amos del mundo en ese momento. Pero cuando las condiciones cambian, cuando el clima se vuelve impredecible, cuando el alimento escasea y todo el ecosistema se pone a prueba, las ventajas pequeñas se convierten en la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. Aquella postura erguida que les permitía caminar más tiempo sin cansarse, aquellos huesos huecos que les hacía más ligeros con menos energía, aquel sistema respiratorio que les daba más oxígeno por cada respiración. Todo eso se convirtió en la base sobre la que los dinosaurios construyeron todo su dominio posterior. Sin esos tres cambios iniciales, ninguno de los grandes dinosaurios que conocemos hoy hubiera podido existir. Esas características fueron la semilla silenciosa que terminó por cubrir toda la Tierra de la diversidad más increíble que ha visto la vida terrestre. Después de decenas de millones de años de evolución acumulada a partir de ese antepasado común, llegó el momento de la primera gran división en el árbol evolutivo de los dinosaurios. Hace más de 220 millones de años, en el Triásico Medio, los primeros dinosaurios que se habían expandido por todo el supercontinente Pangea se separaron en dos linajes evolutivos independientes. Esta división no ocurrió de un día para otro, como un corte repentino en la familia de los dinosaurios. Fue un proceso gradual que se extendió durante millones de años, impulsado por la forma en que diferentes poblaciones ocupaban diferentes nichos ecológicos en los márgenes del mundo dominado por los crurotarsos. Algunas poblaciones se adaptaron a ocupar nichos de herbívoros de tamaño mediano que se alimentaban de la vegetación baja en las laderas rocosas. Otras se mantuvieron como depredadores ágiles que cazaban pequeños vertebrados y se movían entre los helechos densos de los bosques cerrados. Con el paso de las generaciones, las diferencias entre ambos grupos se hicieron cada vez más grandes, hasta que terminaron por convertirse en dos linajes completamente separados que evolucionarían por caminos completamente diferentes durante los próximos 160 millones de años. Los paleontólogos dividieron estos dos linajes de acuerdo a una característica visible y muy clara en los fósiles: la estructura de la cadera. La cadera es un hueso fundamental para cualquier vertebrado que camine sobre 4 o 2 patas, y su estructura marca diferencias muy profundas en la forma de moverse y en el tipo de cuerpo que puede soportar el animal. El nombre de cada linaje proviene directamente de la forma de esta estructura ósea clave que los diferenció desde el principio de su evolución independiente. El primero de estos dos linajes es el de los ornitisquios, cuyo nombre significa literalmente cadera de ave. Esta estructura de cadera tiene una disposición de los huesos que recuerda a la que observamos hoy en las aves, con el hueso púbico apuntando hacia atrás y paralelo al isquion. Esta configuración ósea tiene una ventaja muy clara para los animales que se alimentan de vegetales. Deja más espacio libre en la cavidad abdominal para albergar los intestinos grandes y complejos que necesitan para fermentar y digerir la vegetación fibrosa. Esta adaptación básica sentó las bases para todo el proceso evolutivo que vendría después para este linaje.
Todos los ornitisquios terminaron por convertirse en herbívoros, y la mayoría evolucionaron hasta alcanzar tamaños corporales muy grandes a lo largo de los millones de años que dominaron la Tierra. Para sobrevivir frente a los depredadores terópodos que compartían su mundo, desarrollaron estructuras de defensa elaboradas y extremadamente efectivas que no habían visto nunca los ecosistemas terrestres. Dentro de este linaje se incluyen algunos de los dinosaurios más famosos y reconocibles que conocemos hoy. Están los Triceratops, con sus cuernos grandes y su frente ósea, que servía tanto para defenderse como para competir por parejas. Están los anquilosaurios, que desarrollaron coberturas óseas por todo el cuerpo y una masa de hueso en la cola para golpear a cualquier depredador que se acercara demasiado. Están los estegosaurios, con las placas óseas dispuestas a lo largo de la espalda y las púas afiladas en el extremo de la cola. Y finalmente están los hadrosaurios, los dinosaurios con picos en forma de pala que formaban manadas enormes por todo el mundo a finales del Cretácico. Todos estos grandes herbívoros que dominaron los ecosistemas terrestres durante el Jurásico y el Cretácico descienden de este primer linaje de dinosaurios de cadera de ave que se separó hace más de 220 millones de años. El segundo de los dos linajes evolutivos separados hace más de 220 millones de años es el de los saurisquios, cuyo nombre se traduce directamente como cadera de lagarto. Su estructura de cadera es completamente diferente a la de los ornitisquios. El hueso púbico apunta hacia adelante, en la misma dirección que el cuello del fémur, igual que lo hacen los lagartos modernos de sangre fría. Esta configuración ósea, diferente a la que vimos en el linaje de los ornitisquios, abrió puertas a dos caminos evolutivos completamente distintos, ninguno de los cuales estaba cerrado para los saurisquios desde el principio de su separación. La estructura de cadera de los saurisquios es lo suficientemente flexible como para adaptarse a dos estrategias de vida opuestas: el crecimiento gigante para los herbívoros que comen vegetación alta y la agilidad depredadora para los carnívoros que cazan otras presas. A diferencia de los ornitisquios, que terminaron convirtiéndose casi todos en grandes herbívoros defensivos, el linaje de los saurisquios se dividió muy temprano en dos grupos que evolucionaron por caminos completamente separados durante millones de años. El primer grupo es el de los saurópodos, los herbívoros que terminarían desarrollando todas las adaptaciones necesarias para convertirse en los animales más grandes que han caminado nunca sobre la superficie de la Tierra. Este grupo incluye desde los primeros plateosaurus del Triásico, de tamaño mediano, hasta los gigantescos Patagotitan del Cretácico que superaban los 30 metros de longitud y las 70 toneladas de peso. El segundo grupo es el de los terópodos, todos los dinosaurios carnívoros que evolucionaron para ser depredadores ágiles, rápidos y eficaces. Dentro de este grupo se encuentra el famoso Tyrannosaurus Rex, el depredador gigante que dominó los ecosistemas de América del Norte a finales del Cretácico. Y lo que casi nadie sabe todavía en este punto de la historia es que también dentro de este grupo de terópodos saurisquios se encuentran todas las aves que viven hoy en día en la Tierra. Aquí viene el primer giro que confunde a casi toda la gente que escucha esta clasificación por primera vez. Todo el mundo asume que si las aves tienen cadera de ave, deben descender directamente del linaje de los ornitisquios, el grupo que lleva ese nombre desde que se creó la clasificación. Pero los datos de los fósiles y los análisis filogenéticos modernos demuestran exactamente lo contrario. Las aves no descienden de los dinosaurios de cadera de ave, descienden directamente de los dinosaurios de cadera de lagarto, los saurisquios. El nombre que le dimos a las dos categorías cuando se creó la clasificación a finales del siglo XIX es completamente engañoso. No coincide con lo que terminó haciendo la evolución a lo largo de millones de años. Si seguimos la línea de ascendencia correcta, paso por paso, desde los primeros dinosaurios hasta las aves modernas, tenemos que aceptar que los pájaros son saurisquios, no ornitisquios. Y esto a pesar de que si miras la cadera de un pájaro de hoy en día, su estructura se parece mucho más a la cadera de los ornitisquios que a la cadera de los saurisquios primitivos que salieron del Triásico. Lo que pasó es que, durante el proceso de evolución de los terópodos maniraptores hacia las aves, la cadera cambió de estructura de manera independiente. Volvió a desarrollar la misma configuración que ya tenían los ornitisquios, por convergencia evolutiva.
El mismo problema se resolvió con la misma solución 2 veces, en linajes completamente separados. No es la primera vez que pasa, ni será la última. La evolución tiene sentido del humor. Le gusta jugar con las expectativas que nos hacemos cuando intentamos ordenar la naturaleza en categorías simples y claras. Después de resolver este giro en la clasificación, volvamos a la línea del tiempo para ver cómo eran realmente las cosas en la Tierra de finales del Triásico. Todos los linajes básicos de dinosaurios ya estaban separados, y sus adaptaciones clave ya estaban escritas en sus huesos. Pero esto no se tradujo inmediatamente en el dominio del planeta. Durante todo el Triásico tardío, los primeros dinosaurios siguieron siendo animales pequeños y discretos, que ocupaban solo los rincones del ecosistema que nadie más quería. Tomemos como ejemplo a los 2 mayores dinosaurios conocidos de esta época. El primero es el Herrerasaurus, uno de los terópodos más grandes que caminaba por la Tierra hace 220 millones de años. Sus restos fósiles nos dicen que medía entre 3 y 6 metros de longitud y pesaba entre 200 y 300 kilos, un tamaño respetable para un depredador de la época, pero nada que impresione comparado con los grandes reptiles que gobernaban esos ecosistemas. El segundo es el Plateosaurus, uno de los primeros saurópodos herbívoros que ya empezaba a probar el crecimiento de tamaño. Alcanzaba entre 5 y 10 metros de longitud y podía llegar a pesar hasta 4 toneladas. Ahora comparemos estas cifras con las de los crurotarsos, el grupo que realmente dominaba el planeta en ese momento. Los rauisuchios, los depredadores insignia de finales del Triásico, superaban fácilmente los 6 metros de longitud, y muchos alcanzaban los 10 metros con cuerpos mucho más pesados y robustos que cualquier dinosaurio de la época. Comparados con estos gigantes acorazados, los dinosaurios no eran los grandes protagonistas del Triásico. Eran solo un grupo más de reptiles, que vivían al margen, esperando su oportunidad. Lo que los diferenciaba de los crurotarsos dominantes ya en este momento era una diferencia completamente invisible, pero que resultaría ser absolutamente crucial: su metabolismo. Durante décadas, los paleontólogos asumieron que todos los dinosaurios eran reptiles de sangre fría, igual que los crurotarsos, igual que los cocodrilos de hoy en día. Solo cambiaron de idea cuando empezaron a analizar con detalle las líneas de crecimiento que se conservan en los huesos fósiles de dinosaurios primitivos. Esas líneas marcan el ritmo de crecimiento del animal a lo largo de los años y dejan una firma inequívoca del tipo de metabolismo que tiene. Las líneas de crecimiento de los dinosaurios primitivos se parecen mucho más a las de los mamíferos y las aves de hoy en día, animales de sangre caliente, que a las líneas de crecimiento de los reptiles actuales o de los crurotarsos del Triásico. Esta diferencia en los huesos nos dice que los dinosaurios ya eran de sangre caliente en el Triásico. Crecían mucho más rápido que los crurotarsos de sangre fría. Se recuperaban de fracturas y heridas mucho más rápido que sus competidores. Eran más activos durante más horas del día, incluso en las mañanas frías de las estaciones frías. En esas horas, los reptiles de sangre fría todavía estaban inmóviles, calentando sus cuerpos al sol antes de poder empezar a moverse y cazar. Los dinosaurios no necesitaban esperar. Podían moverse, cazar y alimentarse desde el primer momento de la luz del día. Esta diferencia a simple vista no parecía gran cosa cuando el clima era estable y la comida abundaba, pero ya estaba escrita en sus genes, esperando el momento en que el planeta cambiara para siempre. Cuando las condiciones climáticas son estables y la vegetación crece sin interrupciones y los animales no tienen que luchar por cada bocado de comida, esta diferencia metabólica pasa casi desapercibida. Los crurotarsos de sangre fría tienen un metabolismo más lento, necesitan menos comida por día para mantener su cuerpo funcionando y pueden sobrevivir sin problemas durante periodos cortos de escasez leve. En condiciones de abundancia total, su estrategia es incluso más eficiente que la de los dinosaurios de sangre caliente, que tienen que consumir más energía para mantener su temperatura corporal constante. Cada estrategia tiene sus ventajas en el entorno correcto, y durante millones de años en el Triásico, la estrategia de los crurotarsos fue la que funcionó mejor para dominar los ecosistemas. Pero la ventaja de los dinosaurios no apareció hasta que el entorno empezó a desestabilizarse. Cuando las temperaturas empezaron a fluctuar de manera impredecible, cuando las estaciones de sequía se alargaron más de lo normal, cuando la vegetación empezó a morir en grandes extensiones
y la comida empezó a escasear durante meses o incluso años seguidos. En estas condiciones de estrés prolongado, la diferencia de metabolismo deja de ser marginal y se convierte en la línea que separa la supervivencia de la extinción total. Los dinosaurios de sangre caliente son más flexibles para adaptarse a la escasez. Pueden sobrevivir con menos recursos por más tiempo, ajustando su ritmo de actividad sin perder la capacidad de buscar nuevas fuentes de alimento. Y la extinción masiva que estaba a punto de llegar al planeta iba a poner a prueba esta ventaja como nunca antes. Esa extinción masiva que puso a prueba a todos los seres vivos del planeta llegó hace exactamente 201 millones de años, al final del período Triásico. No vino de un impacto de asteroide, como la extinción que acabaría con los dinosaurios no avianos 135 millones de años después. Vino del interior de la propia Tierra. En ese momento, el supercontinente Pangea estaba empezando a romperse para separar América de África y Europa. La corteza terrestre se agrietó en una extensión de miles de kilómetros a lo largo de lo que hoy es el centro del Océano Atlántico. Por esas grietas, comenzaron a salir erupciones supervolcánicas de una magnitud que no podemos ni imaginar hoy en día. Erupciones que duraron decenas de miles de años seguidos, vertiendo lava constantemente y llenando la atmósfera de cantidades inimaginables de dióxido de carbono. El CODOS es un gas de efecto invernadero. Atrapa el calor del sol que rebota de la superficie del planeta y no lo deja escapar al espacio. Cuanto más CO2 se acumula en la atmósfera, más sube la temperatura media global. En solo unas decenas de miles de años, un parpadeo en la escala de tiempo geológico, la temperatura media de todo el planeta subió más de 4 grados centígrados. Este salto térmico no fue un cambio leve que pasara desapercibido para los seres vivos. Fue un cambio drástico y rápido que desestabilizó todos los ecosistemas del planeta de un extremo al otro. A partir de este momento, ningún grupo animal pudo seguir con las reglas de juego que habían funcionado durante millones de años. Todos tuvieron que adaptarse o desaparecer. El aumento de dióxido de carbono no solo cambió la temperatura del aire. Más de la mitad del CODOS que salió de los volcanes terminó disuelto en los océanos. Cuando el dióxido de carbono se mezcla con el agua de mar, forma ácido carbónico. Este proceso baja el pH del océano, lo que se conoce como acidificación oceánica. Muchos organismos marinos pequeños, desde los plancton con conchas de carbonato de calcio hasta los corales que construyen arrecifes, no pueden formar sus estructuras duras en aguas demasiado ácidas. Estos organismos son la base de toda la cadena alimentaria marina. Si desaparecen los eslabones base, toda la cadena se derrumba de arriba a abajo. En la tierra firme, el cambio de temperatura desbarató el ciclo de las estaciones que las plantas y animales habían seguido durante millones de años. Las estaciones de lluvia llegaban en fechas en las que antes no lo hacían, y se iban más temprano o más tarde de lo normal. Los periodos de frío se acortaron o desaparecieron completamente en algunas regiones, y en otras se alargaron más de lo habitual. Muchas especies de plantas no pudieron ajustar sus ciclos de germinación y floración a los nuevos ritmos. Un año brotaban demasiado temprano y se morían con una helada tardía. Al año siguiente no brotaban cuando las lluvias llegaban y se perdía toda la cosecha de semillas para el año siguiente. Para los animales que dependen de estas plantas para alimentarse, esto significa que la cantidad de comida disponible cambió de un año para otro de manera totalmente impredecible. En algunos años hay demasiado, en otros casi no hay nada. Y no hay forma de saber qué va a pasar la próxima estación. Ningún ecosistema del planeta quedó intacto después de este cambio. Todos los seres vivos, desde los más pequeños hasta los más grandes, se enfrentaron a un mundo donde las reglas del juego que conocían habían desaparecido por completo. Los crurotarsos, los reptiles que habían gobernado el planeta durante todo el Triásico, se enfrentaron a esta crisis con una desventaja que no podían superar. Toda su estrategia de éxito se basaba en cuerpos enormes, pesados y protegidos con estructuras óseas que les daban seguridad contra cualquier depredador. Pero ese tamaño grande tiene un costo muy alto en términos de energía. Para mantener un cuerpo de 6 metros de largo con capas de protección ósea, un crurotarsano necesitaba ingerir cantidades enormes de comida todos los días, incluso cuando los recursos escaseaban. Además,
Al ser de sangre fría con un metabolismo muy lento, su ritmo de crecimiento era mucho más lento que el de los dinosaurios. Cuando las condiciones cambiaron de repente, no pudieron ajustar sus ciclos de vida ni su comportamiento lo suficientemente rápido para adaptarse. Incluso en los días más fríos de la estación, seguían necesitando horas de sol para calentar su cuerpo antes de poder moverse en busca de comida. Si las horas de sol eran menos de lo habitual, o si el clima era más nublado de lo normal, no podían activarse lo suficiente para encontrar lo que necesitaban. Cuando la comida comenzó a faltar de manera impredecible, los crurotarsos grandes no pudieron reducir sus necesidades energéticas para sobrevivir. No podían pasar semanas sin comer como lo hacían los dinosaurios más pequeños y de metabolismo más flexible. Cada día que pasaban sin suficiente alimento, su cuerpo perdía reservas que no podía recuperar hasta que no conseguía más comida. Y cuando la escasez se prolongó por años y décadas, la población comenzó a disminuir rápidamente. Fueron las primeras víctimas de esta extinción masiva porque su propio éxito evolutivo los había dejado atrapados en un camino sin salida cuando el mundo cambió. Cuando la crisis terminó de desgastar las últimas poblaciones, ninguno de los grandes linajes dominantes del Triásico logró salir con vida. Primero se extinguieron los Rauisuchios, los depredadores más grandes y temidos de ese mundo que controlaban las llanuras y las orillas de los ríos desde hacía millones de años. Los fósiles de Rauisuchios se encuentran en todas las capas del Triásico medio y tardío, pero desaparecen por completo justo en la línea que marca el final de este periodo. No quedaron restos en ninguna capa posterior. Después se fueron los cetosaurios, los herbívoros acorazados que formaban la base de la cadena alimentaria para los grandes depredadores, que pastaban en las planicies en grupos numerosos y no tenían competencia por el alimento en su nicho. Todos sus linajes se apagaron uno por uno, hasta que no quedó ningún ejemplar capaz de reproducirse. Los fitosaurios, los reptiles semiacuáticos que dominaban los ríos y los lagos de todo el mundo, compartieron la misma suerte. Eran los depredadores invictos de los ecosistemas de agua dulce, capaces de cazar cualquier presa que se acercara a la orilla, pero no pudieron sobrevivir al colapso de las poblaciones de peces y animales de ribera que les servían de alimento. No se salvó ni siquiera los linajes más pequeños de crurotarsos, que habían ocupado nichos secundarios fuera del alcance de los grandes. Cuando el ecosistema entero se derrumbó, no hubo espacio para ninguno de ellos. En menos de 100.000 años, todos los grupos que habían gobernado la Tierra durante más de 30 millones de años desaparecieron completamente de la faz del planeta. Los registros fósiles de todo el mundo muestran el mismo patrón. Antes de la extinción, los crurotarsos son los fósiles más abundantes en cualquier yacimiento. Justo después de la línea límite, no aparece ni uno solo. El trono del planeta quedó vacío. Ningún otro grupo de vertebrados estaba listo para ocupar el lugar que habían dejado los grandes reptiles. Solo un pequeño grupo de vertebrados que había vivido en los márgenes del ecosistema durante todo el Triásico logró sobrevivir a la extinción masiva: los dinosaurios. Sus tres características iniciales, que parecían meras adaptaciones menores para sobrevivir en espacios que nadie quería, se convirtieron en la clave para superar la peor crisis climática que había sufrido el planeta en cientos de millones de años. Su postura erguida les permitía moverse más rápido en busca de los pocos recursos que quedaban. Sus huesos huecos reducían su peso total, lo que bajaba sus necesidades energéticas diarias. Y sobre todo, su metabolismo de sangre caliente ya era mucho más flexible que el de los crurotarsos. Podían mantener su actividad incluso en días nublados o fríos, sin esperar horas a calentarse al sol. Podían pasar semanas sin comer cuando la comida faltaba, usando sus reservas de energía de manera mucho más eficiente. Cuando la escasez duró décadas, muchas poblaciones de dinosaurios también disminuyeron y algunas líneas más pequeñas se extinguieron. Pero la mayoría de los linajes principales, que se habían dividido décadas de millones antes, logró salir adelante. Tanto los ornitisquios, que comenzaron como pequeños herbívoros ágiles, como los saurisquios, que incluían a los primeros terópodos depredadores y a los ancestros de los saurópodos gigantes, no tuvieron competencia. No tuvieron depredadores que les amenazaran de forma masiva. Todos los nichos que habían ocupado los crurotarsos durante 30 millones de años estaban completamente vacíos. No había nadie que disputara el alimento, ni nadie que ocupara los territorios. En pocas palabras,
Los dinosaurios, que habían sido una nota marginal en el mundo del Triásico, heredaron un planeta entero. Todo el espacio que necesitaban para expandirse, diversificarse y evolucionar estaba a su disposición. Solo faltaba que lo ocuparan. El Triásico terminó. Llegó el Jurásico hace 201 millones de años. El clima del planeta se estabilizó después de la erupción masiva de los supervolcanes. Los niveles de codos se redujeron lentamente. La temperatura bajó a rangos soportables y las plantas comenzaron a recolonizar todos los continentes que habían quedado desiertos después de la extinción. Los dinosaurios comenzaron a moverse desde los márgenes rocosos y los bosques densos donde habían vivido durante millones de años para ocupar todas las zonas vacías del planeta. Al principio, fueron pocos. Pero al no tener competencia, cada generación creció más rápido y la población se duplicó en menos tiempo del que habría tomado en el Triásico. Los límites que habían marcado su tamaño y su distribución desaparecieron de un día para otro. Ningún depredador mayor los controlaba. Ningún herbívoro acorazado disputaba las zonas de pastoreo. Cada nicho ecológico vacío esperaba que un dinosaurio lo ocupara. Y cada nueva adaptación que aparecía habría más posibilidades para los linajes siguientes. La presión evolutiva cambió completamente. Ya no se trataba de sobrevivir en los márgenes de un mundo dominado por otros. Ahora se trataba de crecer, de diversificarse, de explorar todo lo que un planeta vacío podía ofrecer. Los dinosaurios comenzaron a descubrir lo que podían ser cuando no tenían límites. La explosión evolutiva que hizo de ellos los señores de la Tierra durante 135 millones de años ya estaba en marcha. Diferentes linajes comenzaron a tomar caminos completamente separados, cada uno explorando una dirección nueva para dominar su espacio. El primer linaje que se lanzó a explorar los límites extremos del tamaño corporal fue el de los saurópodos, el grupo de herbívoros que desciende de los primeros saurisquios del Triásico tardío. Sus ancestros inmediatos, como el Plateosaurus que apareció al final del Triásico, ya alcanzaban los 10 metros de longitud y varias toneladas de peso. Eso ya era más grande que casi cualquier otro herbívoro que existía en ese momento. Pero cuando los límites ecológicos desaparecieron, la selección natural comenzó a favorecer a los individuos más grandes en cada generación. Un cuerpo más grande aleja a los depredadores, permite acceder a tipos de vegetación que ningún otro animal puede alcanzar, y almacena más reservas de energía para pasar épocas de escasez. Cada generación de saurópodos creció un poco más que la anterior. En pocos millones de años ya superaban el tamaño de los mayores rauisuquios del Triásico. Pero aumentar el tamaño de un animal vertebrado no es tan simple como agrandar todas las partes proporcionalmente. Un cuerpo más grande necesita más oxígeno. Necesita un esqueleto que soporte el peso sin romperse. Necesita procesar toneladas de alimento cada día para mantener el metabolismo. Sin adaptaciones específicas, el cuerpo se colapsa bajo su propio peso antes de alcanzar los 20 toneladas. Los primeros saurópodos que intentaron seguir creciendo se encontraron con este límite físico infranqueable. Lo que convirtió a los saurópodos en los mayores animales terrestres de toda la historia no fue simplemente ir creciendo generación tras generación. Fue una serie de innovaciones evolutivas que se acumularon una sobre otra, cada una resolviendo un problema que había bloqueado el aumento de tamaño de los animales anteriores. Cada innovación abrió la puerta a un nuevo salto de tamaño, hasta que finalmente se rompió el último límite. El resultado final fue un animal que superó los 30 metros de longitud y las 70 toneladas de peso, un tamaño que ningún otro vertebrado terrestre ha logrado alcanzar ni antes ni después. Los saurópodos habían conquistado el límite máximo del tamaño corporal en la tierra firme. La primera y más fundamental de estas innovaciones fue un sistema respiratorio completamente nuevo que ningún otro vertebrado terrestre había desarrollado hasta ese momento. Para entender por qué esta innovación fue tan decisiva, primero debemos ver cómo funciona la respiración en los vertebrados terrestres comunes. Cuando un mamífero o un reptil común inhala, el aire entra en los pulmones y se intercambia el oxígeno. Cuando exhala, el aire usado sale completamente de los pulmones. Solo hay un intercambio de oxígeno por cada ciclo de inhalación y exhalación. Eso funciona bien para cuerpos pequeños o medianos. Pero para un animal de 70 toneladas que necesita mover todo ese masa todos los días,
Este sistema no genera suficiente oxígeno para mantener el metabolismo. Se quedaría sin oxígeno a los pocos minutos de caminar. Los saurópodos resolvieron este problema con un sistema de sacos aéreos conectados a los pulmones, que se extendían por todo el cuerpo. Los sacos penetraban incluso dentro de los huesos, ocupando espacio que en otros animales está lleno de tejido óseo denso. Este sistema funciona de manera completamente diferente al de los vertebrados comunes. Cuando el animal inhala, el aire nuevo entra directamente a los sacos posteriores, y al mismo tiempo el aire usado de los pulmones pasa a los sacos anteriores para ser expulsado. Cuando el animal exhala, el aire nuevo de los sacos posteriores entra a los pulmones para hacer el intercambio, y el aire de los sacos anteriores sale del cuerpo. El resultado es que siempre hay aire nuevo fluyendo por los pulmones, tanto cuando inhalas como cuando exhalas. El intercambio de oxígeno es continuo, no se detiene en ningún momento del ciclo respiratorio. Este sistema consigue extraer el doble de oxígeno por cada ciclo respiratorio que un sistema pulmonar normal. No solo eso, el aire que circula por los sacos aéreos también enfría todo el cuerpo desde adentro, resolviendo el problema de la acumulación de calor en animales de tamaño gigante. Con este sistema, incluso un cuerpo de 70 toneladas puede obtener todo el oxígeno que necesita para mantenerse activo, moverse y buscar alimento todos los días sin agotarse. El primer límite que bloqueaba el aumento de tamaño fue roto completamente. Roto el primer límite del tamaño, el siguiente problema que los saurópodos tuvieron que resolver fue el peso de su propio esqueleto. La regla fundamental de la biomecánica de los vertebrados es muy simple. Si agrandas un animal proporcionalmente, el volumen de su cuerpo aumenta al cubo del aumento de longitud. Eso significa que si duplicas la longitud de un animal, su peso se multiplica por 8. El esqueleto tiene que soportar todo ese peso extra. Si los huesos siguen siendo sólidos como en cualquier otro vertebrado, terminan siendo tan pesados que el animal no puede moverse. El peso del esqueleto absorbe toda la energía que el animal obtiene del alimento y no queda nada para caminar, buscar comida o reproducirse. Antes de que los saurópodos alcanzaran las 30 toneladas, sus propios huesos los habrían paralizado. Los saurópodos resolvieron este problema con la segunda gran innovación: huesos huecos. Con una arquitectura interna de refuerzos que mantuvo toda la resistencia estructural, al tiempo que redujo el peso total del esqueleto a casi la mitad. Los primeros sacos aéreos que formaban parte de su sistema respiratorio penetraron dentro de las cavidades de los huesos, reemplazando el tejido óseo denso que no cumple ninguna función de soporte en la estructura. Los huesos no se volvieron frágiles por estar huecos. La arquitectura interna de trabéculas óseas, finas vigas y tabiques de soporte dispuestos en direcciones estratégicas, absorben las tensiones y las distribuyen por toda la estructura, igual que hacen las vigas de un puente moderno. El resultado es un hueso que resiste la misma fuerza de compresión y torsión que un hueso sólido del mismo tamaño, pero pesa entre un 30% y un 50% menos. Esta reducción de peso permitió a los saurópodos seguir creciendo sin que el esqueleto se convirtiera en una carga insoportable. El segundo límite que bloqueaba el aumento de tamaño del cuerpo también se rompió. Ahora los saurópodos podían construir cuerpos de más de 30 metros de longitud y 70 toneladas de peso, sin quedar atrapados bajo el peso de sus propios huesos. Quedaban resueltos los problemas de oxígeno y de peso. Ahora solo faltaba resolver el último límite: cómo conseguir suficiente energía para alimentar todo ese cuerpo gigante todos los días, sin gastar toda esa energía en el propio proceso de comer. Todos los grandes herbívoros que existían antes y después de los saurópodos comparten una estrategia común: masticar la vegetación antes de tragarla. Cortan las hojas con dientes especializados, las trituran repetidamente para romper las fibras duras, y luego tragan el alimento ya partido para que lo procese el intestino. Este proceso parece obvio, pero tiene un costo muy alto. Cada minuto de masticación gasta energía. Para un animal de 70 toneladas, que necesita comer entre 1 y 2 toneladas de vegetación todos los días para sobrevivir, masticar toda esa cantidad de hojas le llevaría entre 12 y 18 horas al día. Toda la energía que obtiene del alimento se gastaría en mover las mandíbulas. No quedaría energía para caminar, crecer o reproducirse. Los saurópodos resolvieron este problema con la tercera y última gran innovación. Abandonaron la masticación por completo.
y desarrollaron una estrategia alimentaria completamente diferente. En lugar de cortar y triturar las hojas, simplemente las arrancaban de los árboles y las tragaban enteras, directamente al intestino. Allí, en un sistema de compartimentos fermentadores muy complejos, bacterias especializadas descomponían las fibras duras de las plantas lentamente, liberando toda la energía sin que el animal tuviera que gastar nada en masticar. El resultado es que los saurópodos podían comer casi de manera continua mientras caminaban, procesar toneladas de vegetación al día sin invertir casi energía en el proceso. Toda la energía que extraían del alimento se usaba para crecer y moverse, no para alimentar el proceso de comer mismo. Con esta tercera innovación, el último límite que bloqueaba el aumento de tamaño del cuerpo también se rompió. Ahora ya no había nada que detuviera a los saurópodos. Cuando las tres innovaciones evolutivas se acumularon todas juntas, el resultado fue algo que ningún vertebrado terrestre había conseguido jamás, ni volvería a conseguir nunca después. Ese resultado es el Patagotitan majorum, el mayor de todos los saurópodos, y el animal más grande que jamás ha caminado sobre la superficie de la Tierra. Los primeros restos fósiles de este gigante se descubrieron en la Patagonia Argentina, en rocas que datan de hace casi 100 millones de años, durante el período Cretácico. Cuando los paleontólogos terminaron de armar el esqueleto, a partir de los huesos recuperados, las medidas superaron todas las expectativas que tenían antes. El Patagotitan majorum alcanzó los 37 metros de longitud total, desde la punta de su cola hasta la punta de su hocico. Su peso estimado alcanza las 70 toneladas. Para poner esa cifra en contexto, el peso de un Patagotitan es igual al peso de 12 elefantes africanos adultos juntos, el mayor animal terrestre que existe hoy en día. Incluso los otros saurópodos gigantes conocidos antes del descubrimiento del Patagotitan, como el Argentinosaurus o el Diplodocus, no alcanzan la escala total que este animal consiguió. Todos los límites que la biomecánica había impuesto durante cientos de millones de años de evolución vertebrada fueron superados de una sola vez. El sistema respiratorio le daba todo el oxígeno que necesitaba para mover un cuerpo de 70 toneladas. Los huesos huecos con estructura de refuerzo le permitían soportar todo ese peso sin quedar paralizado. La estrategia alimentaria le daba toda la energía que necesitaba para mantener ese cuerpo todos los días, sin gastar casi nada en el proceso de comer. El resultado de 100 millones de años de evolución acumulada, de innovación tras innovación, terminó siendo este, el animal terrestre más grande de toda la historia de la vida en la Tierra. Mientras los saurópodos se abrían camino hacia el tamaño más grande que la Tierra jamás había visto, el otro gran linaje de dinosaurios carnívoros, los terópodos, exploraba una dirección evolutiva completamente diferente. En lugar de concentrarse en aumentar la escala del cuerpo de manera exponencial, los terópodos se diversificaron para ocupar todos los nichos ecológicos que quedaban libres en los ecosistemas dominados por los dinosaurios. El linaje de los terópodos se originó en animales de tamaño mediano del Triásico, como el Coelophysis, que apenas alcanzaba los 3 metros de longitud y pesaba menos de 30 kilos. Cuando el mundo pasó al Jurásico, los terópodos explotaron en diversidad de tamaños y formas, cada uno adaptado a una forma de cazar distinta. En el extremo más grande de la escala estaba el Allosaurus, que alcanzaba los 12 metros de longitud y cazaba saurópodos adultos en manadas coordinadas. Compartían los mismos bosques con el Ceratosaurus, un depredador de 7 metros de largo que se especializaba en cazar presas más pequeñas y se alejaba de los territorios de los Allosaurus más grandes para evitar conflictos. En el otro extremo de la escala estaba el Compsognathus, el terópodo más pequeño que se conoce del Jurásico. Apenas pesaba 1 kilo y medía menos de 1 metro de longitud. Se movía entre la hojarasca que caía de los árboles, bajo las patas de los saurópodos gigantes, cazando insectos, lagartos pequeños y crías de otros dinosaurios que ningún depredador más grande se molestaba en perseguir. En menos de 50 millones de años, los terópodos pasaron de ser un grupo pequeño de depredadores marginales a cubrir todo el espectro de tamaños de depredadores terrestres, desde el tamaño de una gallina hasta el tamaño de un autobús. Cada tamaño abría un nuevo nicho, una nueva fuente de alimento, una nueva forma de sobrevivir que ningún otro grupo de animales había explorado antes.
Los terópodos no iban a por el tamaño máximo, iban a por la máxima diversidad. Y esta diversificación abrió el camino para uno de los cambios evolutivos más sorprendentes de toda la historia de los dinosaurios. Ese cambio que cambió para siempre la historia de la vida en la Tierra no fue un cambio en el tamaño ni en la forma de cazar. Fue una innovación biológica invisible durante décadas para la paleontología, el desarrollo de las plumas. Durante más de un siglo, los científicos creyeron que las plumas eran un invento exclusivo de las aves, que aparecieron de repente cuando las aves se separaron de los dinosaurios para evolucionar hacia el vuelo. Pero los fósiles encontrados en las últimas décadas terminaron por derribar esta idea de una vez por todas. Los primeros indicios irrefutables de plumas en dinosaurios no aviares aparecieron en fósiles del Jurásico tardío, extraídos de formaciones rocosas en el noreste de China. Estas rocas son cenizas volcánicas de grano extremadamente fino que se depositaron en el fondo de lagos hace más de 160 millones de años. La textura fina de la ceniza permitió conservar incluso los detalles más pequeños de los animales que quedaron enterrados bajo ella, detalles que se pierden en casi cualquier otro tipo de roca fósil. El primer espécimen que cambió todo el paradigma se llamó Sinosauropteryx, y sus restos fósiles se descubrieron oficialmente en 1996. Cuando los paleontólogos miraron el fósil bajo el microscopio, encontraron una capa de estructuras filamentosas que rodeaban todo el esqueleto del animal. Estas estructuras no eran pelos ni escamas. Eran estructuras idénticas en estructura básica a las plumas de las aves modernas. Por primera vez en la historia, se podía demostrar que un dinosaurio no aviar tenía plumas. Este descubrimiento abrió una nueva era en el estudio de la evolución de los dinosaurios. En los años que vinieron después de este primer hallazgo, se encontraron decenas de especies más de dinosaurios no aviares con restos de plumas conservados en el mismo tipo de rocas volcánicas. A día de hoy, la evidencia es irrefutable. Las plumas no nacieron con las aves. Nacieron mucho antes, en los terópodos dinosaurios, millones de años antes de que apareciera el primer animal que podía ser clasificado como un pájaro. Y este origen temprano cambia todo lo que sabíamos sobre cómo evolucionó la capacidad de volar. La primera pregunta que viene a la mente cuando escuchas que los dinosaurios terópodos tenían plumas es: ¿para qué las usaban? La respuesta inmediata que muchos se imaginan es que eran para volar, por supuesto. Pero esto es otro error que se derrumba cuando miras de cerca las estructuras que se conservaron en los primeros fósiles. Las primeras plumas que aparecieron en los terópodos no eran las plumas asimétricas, rígidas y estructuradas que necesitan las aves para generar sustentación y volar por el aire. Eran filamentos simples, cortos, suaves, que se extendían por toda la superficie del cuerpo del animal. No podían generar ninguna fuerza de sustentación. No servían para planear, ni para volar, ni siquiera para un vuelo a corta distancia. Toda la evidencia que tenemos hoy apunta a una función completamente diferente: el aislamiento térmico. Recordemos que los dinosaurios terópodos, desde sus orígenes más tempranos, eran animales de sangre caliente. Su metabolismo activo requería mantener una temperatura corporal constante, incluso cuando la temperatura del ambiente bajaba mucho durante la noche o en las estaciones más frías. Los reptiles de sangre fría dependen del sol para calentar sus cuerpos y no pueden moverse con rapidez hasta que la temperatura sube lo suficiente. Un manto de filamentos de plumas atrapaba el calor que generaba el propio metabolismo del animal, evitando que se escapara al ambiente frío. Permitía a los terópodos mantener su temperatura interna estable, mantenerse activos durante más horas del día incluso en ambientes fríos, y cazar o buscar alimento cuando los depredadores de sangre fría todavía estaban inmóviles esperando el sol. Esta capacidad fue una ventaja evolutiva enorme que permitió a los terópodos colonizar ambientes que ningún otro reptil de la época podía ocupar. Las plumas no nacieron para volar, nacieron para ayudar a los terópodos a mantener su calor. El vuelo vendría mucho después, como un uso accidental de una estructura que ya existía para otra cosa completamente distinta. Pero una vez que la estructura básica de las plumas existió, la evolución comenzó a modificarla gradualmente, generando formas más complejas con nuevas funciones. El registro fósil nos muestra este proceso paso a paso, como si fuera un cuaderno de bocetos de la evolución.
A finales del Jurásico ya existían terópodos como el Lanchiornis, que tenían plumas complejas en las 4 extremidades. Esto significa que, en un punto intermedio de la evolución, los dinosaurios emplumados tuvieron 4 alas, no 2. Esta idea parecía una locura cuando se propuso por primera vez. Pero los fósiles no dejan lugar a dudas. Posteriormente, en el Cretácico temprano, apareció el Microraptor, un pequeño terópodo que ya tenía plumas asimétricas en las 4 extremidades. Estas plumas le permitían planear entre los árboles de los bosques densos, e incluso realizar vuelos cortos controlados para moverse de un tronco a otro sin bajar al suelo. A lo largo de decenas de millones de años, las estructuras simples que servían para aislar el calor se fueron transformando. Los filamentos se hicieron más largos, se fusionaron en ejes centrales, desarrollaron barbas laterales que le daban rigidez a la estructura y terminaron adquiriendo la asimetría que necesitan para generar sustentación en el aire. Cuando las aves terminaron de consolidar el vuelo, las plumas de las patas traseras desaparecieron y se quedó solo el par de alas en las extremidades delanteras que conocemos hoy. Pero este proceso de cambio gradual no es una suposición. Todos los pasos intermedios se conservan en el registro fósil. Cada pequeña modificación que se fue agregando generación tras generación terminó por convertir una estructura de aislamiento térmico en una herramienta para cruzar los cielos. Las aves modernas evolucionaron a partir del grupo de terópodos maniraptores, que incluye también a los famosos velociraptores. El primer fósil que mostró este vínculo de manera irrefutable fue el Archaeopteryx, descubierto en Alemania en 1861, apenas 2 años después de que Darwin publicara El origen de las especies. Este animal conservaba rasgos típicamente reptilianos: dientes afilados, garras curvas en las extremidades delanteras y una cola larga con huesos separados. Pero también tenía plumas asimétricas perfectamente adaptadas para generar sustentación y volar. Era un eslabón intermedio perfecto entre los dinosaurios terrestres y las aves modernas. Y aquí volvemos a la confusión de las categorías que mencionamos antes. Las aves no descienden de los dinosaurios de cadera de ave. Descienden de los dinosaurios de cadera de lagarto, los saurisquios. El nombre de las clasificaciones es engañoso, pero el registro fósil no miente. La evolución no sigue las reglas que nosotros inventamos para ordenarla. 66 millones de años después de que el asteroide terminara con la era de los dinosaurios no aviares, esta historia de 165 millones de años sigue viva, en cada pájaro que cantas en los árboles cada mañana. ¿Qué parte de esta evolución te parece más sorprendente? Cuéntanos tu opinión en los comentarios. Y no te pierdas el próximo video, donde responderemos una pregunta que todos nos hicimos alguna vez. ¿Qué habrían llegado a ser los dinosaurios si el asteroide nunca hubiera caído? Más de 10.000 especies de aves viven hoy en la Tierra, cada una adaptada a un rincón diferente del planeta, y todas son dinosaurios. No son descendientes de los dinosaurios. Son dinosaurios, la rama que sobrevivió al impacto y siguió evolucionando durante otros 66 millones de años. Ahí está el colibrí, que bate sus alas 80 veces por segundo para mantenerse quieto en el aire mientras liba el néctar de una flor. Ahí está el cuervo, que resuelve problemas que requieren planificación a futuro. Incluso crea sus propias herramientas para obtener alimento que de otro modo no podría alcanzar. Ahí está el albatros, que puede volar más de 10.000 kilómetros sin detenerse, cruzando océanos enteros sin tocar tierra. Ahí está el pingüino, que renunció al vuelo para convertirse en un nadador perfecto, conquistó las aguas frías del Antártico y sobrevive a temperaturas que matarían a casi cualquier otro vertebrado. Esta es la verdadera historia de los dinosaurios. No terminaron en un cataclismo. Siguen vivos, cantando en tus árboles cada mañana. Durante más de un siglo, nos enseñaron que los dinosaurios eran reptiles torpes, de sangre fría, destinados a desaparecer por ser demasiado grandes y demasiado primitivos. Hoy sabemos que nada de eso es cierto. Eran animales complejos, sociales, con cuidado parental, metabolismo activo y estructuras corporales que inventaron soluciones que ningún otro vertebrado terrestre consiguió igualar. En solo 30 años, la paleontología reescribió completamente la historia de estos animales.
Cada nuevo fósil que descubrimos nos muestra un detalle nuevo, un vínculo que no habíamos visto, una característica que cambia lo que creíamos saber. La historia de los dinosaurios no es la historia de una extinción. Es la historia de una dominación de 165 millones de años, que dio origen a uno de los grupos de animales más exitosos que jamás pisaron la Tierra. Hoy, cuando caminas por un bosque o abres tu ventana por la mañana, no estás escuchando a los descendientes de los dinosaurios. Estás escuchando a los dinosaurios mismos. Gracias por acompañarnos a recorrer esta historia. Si te gustó este contenido, déjanos un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte el próximo video, donde exploraremos qué hubiera pasado si el asteroide nunca hubiera golpeado la Tierra. Ahora que ya conoces toda esta historia, ¿qué parte de la evolución de los dinosaurios te parece más increíble? ¿Te sorprende el proceso por el que los saurópodos acumularon innovaciones evolutivas y terminaron convirtiéndose en animales de 70 toneladas, los más grandes que han caminado por la Tierra? ¿O te llama más la atención la evolución gradual de las plumas? ¿Cómo empezaron siendo simples filamentos para el aislamiento térmico y terminaron convirtiéndose en estructuras perfectas para volar? ¿Te sorprende encontrar al Archaeopteryx como un dinosaurio volador que borra toda línea clara entre reptil y ave? O quizás lo que más te desmonta la idea antigua es el comportamiento parental del Mayasaura, que cuidaba de sus crías durante meses después de que eclosionaran. Cuéntanos qué parte te llamó más la atención, qué pregunta te queda pendiente, qué dato te sorprendió más en los comentarios. Nosotros leemos cada uno de tus comentarios y seguiremos explorando contigo las historias más fascinantes de la historia de la vida en la Tierra. No te olvides de activar la campanita para que no te pierdas la próxima entrega. Te esperamos para responder la pregunta que todos nos hacemos después de esta historia. ¿Qué habrían llegado a ser los dinosaurios si el asteroide nunca hubiera caído? Muchas veces pasamos por alto este detalle que cambia todo lo que pensamos. No son solo los grandes dinosaurios de hace 66 millones de años los que llevan el legado de esta historia. Cada pájaro que ves volar por tu ventana, cada canto que escuchas al amanecer, cada huevo que usas en tu comida, es parte de la misma línea evolutiva que empezó con ese pequeño dinosaurio marginal del Triásico hace 230 millones de años. Van desde el Patagotitan de 70 toneladas hasta el colibrí de 2 gramos que bate sus alas 80 veces por segundo. Y todos comparten el mismo origen, las mismas innovaciones que hicieron de este grupo el más exitoso de la historia de la vida terrestre. No te pierdas la próxima exploración, porque vamos a adentrarnos en una pregunta que no tiene una respuesta definitiva, pero que nos permite entender mucho mejor cómo funciona la evolución. Nos vemos en el próximo video para seguir desentrañando los misterios de los animales que dominaron nuestro planeta durante 165 millones de años. Hasta la próxima. Solo para comprobarlo, abre la ventana ahora mismo si estás en casa. Escucha el sonido que llega de los árboles. Esos no son pájaros cualquiera. Son los dinosaurios que sobrevivieron, que cambiaron de forma, que adaptaron sus cuerpos y siguen aquí, con nosotros, 165 millones de años después de que empezara toda esta historia. La misma línea que produjo el T-Rex produce hoy el canto que escuchas al amanecer. Si te ha fascinado esta historia, dale like al video y suscríbete al canal para seguir explorando con nosotros los misterios de la evolución y la historia de la vida en la Tierra. Nos vemos muy pronto, en la próxima entrega. Para responder esa pregunta que todos queremos resolver, ¿qué habrían sido los dinosaurios sin el asteroide? Cuando eras niño, te enseñaron que los dinosaurios eran grandes reptiles fríos y torpes que se extinguieron hace millones de años, dejando solo huesos fosilizados para que los encontráramos. Esa imagen no es del todo cierta. Solo es la versión que la ciencia tuvo hace un siglo, antes de que los nuevos fósiles y las nuevas técnicas de análisis desmontaran todo lo que creíamos saber. Hoy sabemos que dominaron el planeta durante 165 millones de años, más tiempo del que cualquier otro grupo de vertebrados ha logrado en la historia. Desarrollaron estructuras que ningún otro animal logró jamás, desde el tamaño de 70 toneladas hasta la capacidad de volar miles de kilómetros sin parar. Tenían comportamientos sociales, cuidaban de sus crías, se comunicaban entre ellos con sonidos que nadie escuchaba. Y parte de ese legado sigue aquí, todos los días, cuando miras al cielo. Deja un comentario abajo contándonos qué parte de esta historia te sorprendió más.
No te olvides de activar la campanita para recibir la notificación cuando salga nuestro próximo video. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima. Lo que esta historia nos enseña no es solo cómo evolucionaron los dinosaurios, es cómo funciona la evolución misma. No crea animales perfectos de un día para otro. Construye soluciones poco a poco, a partir de pequeños cambios que se acumulan durante millones de generaciones, aprovechando cada oportunidad que se abre. Las características que parecían triviales, un sistema respiratorio más eficiente, unos huesos más ligeros, unos filamentos para aislar el calor, terminaron cambiando todo el destino de un grupo entero de seres vivos. Ningún experimento evolutivo es un error, y ninguna dominación es para siempre. Los dinosaurios desaparecieron como grupo dominante, pero su linaje siguió caminando, siguió volando, siguió adaptándose a cada cambio que el planeta le presentó. Hoy, cuando caminas por un parque, cuando escuchas el canto al amanecer, estás viendo el final de una historia de 165 millones de años y el principio de una nueva que sigue escribiendo cada año con nuevas especies. Gracias por compartir esta exploración con nosotros. Seguimos descubriendo juntos la historia de la vida en nuestro planeta. Hasta la próxima aventura. Cada año salen nuevos fósiles que cambian lo que creíamos saber sobre los dinosaurios. Hace 30 años, nadie imaginaba que la mayoría de los terópodos tenían plumas, ni que las aves mismas son dinosaurios que siguen caminando y volando entre nosotros. Cada descubrimiento responde una pregunta, pero abre 5 nuevas que nadie había pensado hacer todavía. Aún no sabemos con exactitud cuándo apareció el primer dinosaurio, ni cómo fue exactamente el proceso que convirtió los filamentos de aislamiento en plumas capaces de volar. Aún debatimos cómo se organizaban las manadas de saurópodos gigantes, o qué sonidos emitían las crestas huecas de los hadrosaurios. La paleontología no es una historia cerrada, con todas las respuestas escritas en piedra. Es una conversación continua entre el planeta que guarda sus secretos y los científicos que buscan desentrañarlos, pedazo a pedazo, fósil a fósil. Cada nueva excavación puede cambiar todo lo que sabemos y darle una vuelta de tuerca más a esta historia que ya lleva 243 millones de años escrita. Nosotros seguiremos trayéndote cada descubrimiento nuevo, cada giro sorprendente en la evolución de la vida en la Tierra. Esperamos verte de nuevo muy pronto para seguir explorando juntos. Gracias por tu tiempo y hasta la próxima. Antes de irnos, queremos preguntarte algo a ti que nos estás escuchando. ¿Qué parte de esta larga historia de los dinosaurios te pareció más sorprendente, más increíble de lo que imaginabas antes? ¿Qué te sorprendió saber que los saurópodos pudieron llegar a los 70 toneladas solo después de acumular 3 innovaciones evolutivas clave? ¿O te llamó más la atención el proceso gradual en que los filamentos simples de los terópodos se convirtieron en plumas capaces de sostener el vuelo? ¿Te cambió la mirada el hecho de que el Archaeopteryx sea a la vez un dinosaurio y un pájaro, mostrando que la evolución no dibuja líneas claras entre las especies? ¿O fue el comportamiento parental del Mayasaura lo que desmontó por completo la imagen de dinosaurio torpe y primitivo que tenías desde la niñez? Deja tu respuesta en la sección de comentarios de este video. Nosotros leemos todos los comentarios y nos encanta saber qué parte de la historia te tocó más, qué duda te quedó pendiente por resolver. Y en el siguiente video vamos a responder una pregunta que inevitablemente surge después de conocer toda esta historia. Si los dinosaurios evolucionaron durante 165 millones de años, si terminaron generando las aves que hoy vuelan por todo el planeta, ¿qué habrían llegado a ser si el asteroide nunca hubiera caído en la península de Yucatán? No te pierdas esta respuesta que mezcla paleontología, lógica evolutiva y un poco de imaginación para resolver una de las preguntas más frecuentes de todos los amantes de la historia natural. Te esperamos ahí. Queremos cerrar con un agradecimiento sincero por haber llegado hasta el final de esta historia. Contar la evolución de los dinosaurios no es solo hablar de huesos fosilizados y animales que desaparecieron hace millones de años. Es hablar de nosotros mismos, de cómo funciona el proceso que ha generado toda la diversidad de la vida que hoy camina, nada y vuela por este planeta. Es entender que incluso el grupo de animales más dominantes de la historia de la Tierra empezó como un grupo pequeño y discreto
que vivió en los márgenes de un mundo gobernado por otros. Y las innovaciones más pequeñas, que parecen no marcar la diferencia en un primer momento, pueden terminar cambiando todo el planeta cuando las condiciones cambian. Nosotros disfrutamos mucho armar este recorrido por 165 millones de años de historia, buscando ordenar todos los descubrimientos que han transformado lo que sabemos sobre estos animales en las últimas décadas. Sabemos que hay muchas cosas que aún no sabemos, muchas piezas que faltan en el rompecabezas, pero esa es la parte más emocionante de la ciencia, ¿no? Cada día aprendemos algo nuevo, y cada nuevo descubrimiento nos hace replantear lo que creíamos cierto. Gracias por acompañarnos en este recorrido, por dedicar tu tiempo a conocer esta historia que transforma la forma en que miramos el mundo que nos rodea. Recuerda suscribirte al canal para no perder el próximo video, activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que subimos contenido nuevo. Nos vemos muy pronto en la próxima historia. Hasta entonces, si te gustó este recorrido por la historia de los dinosaurios, no olvides darle like a este video para ayudarnos a llegar a más personas que aman la historia natural tanto como nosotros. Seguimos explorando los misterios de la evolución, los secretos de los fósiles y las historias que cambiaron la vida en nuestro planeta. Cada semana preparamos contenido nuevo para que puedas aprender algo nuevo sobre el mundo que habitamos. Recuerda que la próxima vez que abras tu ventana por la mañana y escuches a los pájaros cantando en los árboles, estás escuchando a los últimos dinosaurios que caminan y vuelan por la Tierra. Son 165 millones de historia cantando al lado tuyo. Gracias de nuevo por estar aquí. Hasta la próxima. La próxima vez que camines por un parque y veas a un gorrón buscando migas en el suelo, o que observes un halcón girando en las corrientes de aire alto en el cielo, recuerda que estás mirando a un dinosaurio, no un descendiente lejano, no un pariente alejado. Es un dinosaurio de plena derecho, parte de ese linaje que sobrevivió 165 millones de años, que se adaptó a todos los cambios del planeta, que salió vivo de la extinción que borró a todos sus parientes no voladores. Cada pluma que crece en su cuerpo, cada respiración que toma, cada canto que emite, es un testimonio de ese proceso largo y maravilloso, que empezó con un pequeño reptil bípedo viviendo en las márgenes del mundo. Esa conexión es lo que hace que la historia de los dinosaurios sea nuestra historia también. Gracias por compartir este viaje con nosotros. Esperamos verte de nuevo muy pronto. Hasta entonces, ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de toda esta evolución te parece la más increíble? ¿Es el proceso lento y acumulado que convirtió a pequeños saurópodos de 5 metros en gigantes de 70 toneladas que caminaban por toda la Patagonia? ¿Es la evolución gradual de las plumas? Desde simples filamentos de aislamiento hasta estructuras perfectas para cortar el aire. ¿Es el Archaeopteryx, ese dinosaurio con plumas de vuelo que todavía guarda todos los rasgos de sus antepasados reptilianos? ¿O es el comportamiento parental del Mayasaura, que desmonta de un golpe la vieja imagen del dinosaurio torpe y primitivo sin vínculos con sus crías? Cuéntanos tu respuesta en la sección de comentarios de este video. Nosotros leemos todos los comentarios y nos encanta saber qué parte de la historia te llamó más la atención. No te pierdas nuestro próximo video, donde responderemos la pregunta que inevitablemente surge después de todo esto. Si los dinosaurios evolucionaron durante 165 millones de años y produjeron las aves, ¿qué habrían llegado a ser si el asteroide no hubiera caído? Gracias por estar aquí. Nos vemos en la próxima historia. Recuerda, cuando abras la ventana por la mañana y escuches los sonidos de los pájaros en los árboles, estás escuchando el canto de los dinosaurios. 165 millones de años de evolución no se terminaron con el impacto del asteroide. Solo cambiaron su forma de estar en el mundo y siguen con nosotros hoy, en cada rincón que caminamos, en cada cielo que sobrevuelan. Si te gustó esta historia de ciencia y evolución, no olvides darle like a este video, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros próximos contenidos sobre la historia de la vida en la Tierra. Cada suscripción nos ayuda a seguir investigando y contando estas historias que conectan nuestro presente con el pasado más profundo del planeta. Gracias nuevamente por acompañarnos en este viaje al origen de los dinosaurios. Nos vemos muy pronto en la próxima historia.
Puedes compartir este video con esa persona que ama los dinosaurios tanto como tú, que se sorprende con los secretos que la Tierra guarda bajo sus rocas y que nunca se cansa de aprender cómo llegó todo a ser lo que es hoy. La próxima vez que camines por un parque y veas un grupo de pájaros comiendo semillas en el pasto, o veas un halcón girando en las corrientes de viento sobre las montañas, recuerda que no estás viendo a los descendientes de los dinosaurios. Estás viendo a los dinosaurios mismos. 165 millones de años de adaptación, de cambios, de supervivencia contra todo pronóstico, culminaron en cada uno de esos animales que vemos todos los días, sin siquiera pensarlo. La historia de la vida en la Tierra es una cadena ininterrumpida, y cada ser que camina, vuela o nada sobre el planeta es el resultado de millones de años de decisiones evolutivas que funcionaron. Los dinosaurios no desaparecieron, solo se transformaron y siguen siendo parte de nuestro mundo. Gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos muy pronto. Ahora te toca a ti. ¿Qué parte de toda esta evolución te pareció la más sorprendente? ¿El proceso que llevó a los saurópodos a alcanzar las 70 toneladas de peso, el tamaño máximo que jamás haya alcanzado un animal terrestre? ¿La evolución gradual de las plumas simples en filamentos hasta convertirse en estructuras capaces de volar? ¿O el cuidado parental de los Mayasaura, que desmonta de un golpe toda la vieja imagen de los dinosaurios como reptiles torpes y sin vida social? Déjanos tu respuesta en la sección de comentarios. Nos encanta leer todas tus opiniones y descubrir qué parte de la historia te llegó más. Y como ya te adelantamos, en el próximo video responderemos la pregunta que todo esto deja en el aire. ¿Qué habrían llegado a ser los dinosaurios si el asteroide nunca hubiera caído? No te lo puedes perder. Gracias nuevamente por estar aquí. Hasta la próxima.